El doctor Héctor Hernández Turcios está con nosotros esta mañana. Vamos a darle la más cordial bienvenida, doctor. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar sobre la posibilidad de establecer el estado de excepción en nuestro país. Bienvenido, gracias. Muy buenos días a toda tu audiencia, a Benjamín. Sí, está Benjamín Cuellar también. Benjamín Cuellar, es un agrado estar aquí en este programa con él. Gracias, Benjamín, también muchas gracias por acompañarnos. Gracias, nuevo. Vamos a saludar también. Un gusto también estar Mira, con y ahí ustedes. tenemos ya en pantalla al doctor Héctor Hernández, al doctor Héctor Hernández Turcios, más bien a Dagoberto Gutiérrez. Dagoberto, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que me estés escuchando. Buenos días. Muy buenos días. Un abrazo a Héctor y a Benjamín. Gracias. Bien, vamos a hablar, tal como lo dijimos, después de esta masacre de 11 personas en San Juan Opico, Departamento de la Libertad. Parece que esto rebalsó para algunos, para otros ya hace ratos, ya el vaso había rebalsado, pero para algunos rebalsó el vaso, ¿no? Y por lo tanto, tras el regreso del presidente de un viaje a Venezuela, que coincidió precisamente con esta masacre, pues, digo en la fecha, se ha hablado ya de tomar medidas excepcionales. Dagoberto, quiero comenzar contigo, ya que nos vas a acompañar, entiendo, una media hora en esta entrevista. Quiero comenzar escuchando tu opinión. ¿Cómo estás viendo esta situación? Dentro del marco de la Constitución, ¿qué posibilidades tiene el Ejecutivo para enfrentar o qué otras acciones puede poner en marcha para enfrentar la delincuencia? ¿Y qué piensas de en específico, de la posibilidad de implementar el estado de excepción? ¿Cómo no? En primer lugar, los acontecimientos de Opico tienen que ver con el control del territorio. En el país son estas fuerzas político-militares que están actuando a nivel nacional, las dueñas del territorio. Y hay que tener autorización para actuar en el territorio. El Estado ha perdido el control de eso que se llama territorio. No por falencias, sino filosóficamente. Es que en el neoliberalismo se trata de establecer más mercado y menos Estado. Allí en Opico, la relación con este poder tuvo dificultades. Y entonces, las pandillas establecieron su fuerza, su autoridad. Dijeron, para usar el territorio deben tener nuestra autorización. Y uno dice, pero no era necesario hacer todo eso. Es que hay allí, dentro de la guerra social que se desarrolla en el país, una guerra psicológica. Y esa es una operación psicológica, parecida a la que hizo Hernán Cortés en Cholula, parecida a la que hicieron los hebreos en su campaña para tomar Jerusalén. Acordémonos de la batalla de Jericó, donde Josué ordenó matar a todo mundo. Eso es así. Ahora bien, el gobierno, que es un gobierno débil, que se cae a pedazos día a día y minuto a minuto, necesita, vaya cosa, necesita que la gente no tenga derechos, supuestamente, para enfrentar con algún éxito esta situación. El régimen de excepción es una medida de guerra que los estados establecen cuando se consideran amenazados. Que está dentro del marco de la Constitución. Ajá. Y observemos nosotros que el artículo 29, el 30 y el 31 de la Constitución funcionan como bisagra entre el régimen de derechos individuales, que empieza del artículo 2 en adelante, y los derechos sociales. Miren qué cosas. Allí está metido el régimen de excepción. Son 3 artículos, los más perversos y letales de la Constitución. Primero te tiran a vos los derechos individuales. Bonito. Tenés derecho a la salud, pero no tenés salud. Tenés derecho a la libertad, pero no tenés libertad. Tenés derecho al trabajo, pero no tenés trabajo. Ve qué belleza. Pero luego viene esta bisagra, donde el Estado que te da los derechos te dice, te los quito.
Es cierto que en el texto jurídico habla de la suspensión de garantías. La Constitución no te habla de quitarte derechos, sino suspenderte la garantía. Okay. Dagoberto, quiero hacerte una pregunta para darle la palabra a Benjamín Cuellar y al doctor Héctor Hernández Turcios. Así muy concretamente, entiendo que no estás de acuerdo con un estado de excepción. ¿No sería lo correcto en este momento? Todo lo que estoy explicando va justamente en esa dirección. Esa es la política de los estados débiles, que para enfrentar una situación necesitan despojar a la gente de todo derecho. Ok. Roberto, muchas gracias. Quédate con nosotros. Benjamín. Sí, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿No? Sobre la posibilidad de que se establezca un estado de excepción. ¿Para ti es una medida necesaria? ¿Es el reconocimiento de un gobierno que no ha podido enfrentar la delincuencia? Bueno, yo creo que han habido tantas discusiones sobre que si es estado fallido o no es estado fallido. Yo creo que es estado de excepción. No de excepción, sino que de excepción, decepcionante, ¿verdad? Francamente. Y es la acumulación de todo lo que ha pasado desde antes, durante y después de la guerra. El Estado salvadoreño es de caricatura, es pantomima, ¿verdad? Es lo que quieran, menos un Estado, coincido con Dagoberto, fuerte. Y fuerte no significa ser represivo, ¿verdad? La represión es parte de las funciones que tiene el Estado, ¿verdad? Y las tiene que ejercer contundentemente contra quien tenga que ejercerla, ¿verdad? Pero no en la como la primera, ¿verdad? Fórmula para resolver los problemas, ¿verdad? El derecho penal es el último recurso que tiene un Estado para resolver problemas. Pero un estado de excepción no sería en este caso la primera fórmula. Venimos de mano dura, supermano dura, etcétera. No, lo platicábamos antes de hablar frente a las cámaras. O sea, el ejército, que ha sido lo que la gente dice que se necesitaba. Lo que sigue clamando. Lo sigue clamando. No, ahora está de moda lo de la suspensión de garantías, el estado de sitio, el estado de emergencia, como le quieran decir. Ahora la moda es esa. Después, ¿qué va a haber? ¿Verdad? La diseminación de grupos de exterminio, el golpe de Estado. O sea, es un estado de excepción, decepcionante. Entonces, lo platicábamos antes de comenzar a conversar con ustedes frente a cámaras. El ejército salvadoreño, ¿verdad? Que fue, según el FMLN, en aquellos años de la negociación de 1990 a 1992, con el acuerdo de Chapultepec, que terminó la negociación, el ejército salvadoreño dejó de ejercer constitucionalmente funciones de seguridad pública. El primer patrullaje conjunto de ejército con Policía Nacional Civil se dio el 16 de julio de 1993. Está documentado en la revista Proceso, en el boletín Proceso de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Ese día empezaron a patrullar. ¿Qué significa eso? Que de ese día hasta ahora, hasta la fecha, el ejército ha venido aplanando calles y caminos vecinales sin resultados. La cosa cada vez está peor. Pero porque dicen que el ejército está amarrado, solo es una función de acompañar a la Policía Nacional Civil. Yo he visto de seguridad pública. Perdón, he visto patrullajes donde no va ningún policía, ¿verdad? Eso ya es común desde hace rato. No va ningún policía. Y antes era solo un policía, ¿verdad? Con 6 o 7 soldados. Los grupos de tarea. Sí, los grupos de tarea conjuntos que empezaron con el plan caminante, el grano de oro, el no sé qué, y les pusieron una cantidad de nombres, pero el ejército siempre ha estado en la calle. Bueno, ahora van a ver estados de excepción, o estados de emergencia, o estados de sitio focalizados, como le quieran decir, y lo que van a conseguir es un efecto como el de la fumigación, ¿verdad? Uno fumiga en un lugar, ¿verdad? Matas unas 7, 8 ratas, el resto se van a otro lado, ¿verdad? A hacer lo mismo que estaban haciendo. Entonces yo creo que el problema que hay en este país es que nadie se ha sentado, ¿verdad?, en serio, de los políticos que han conducido, ¿verdad?, después de la guerra, o sea, en la posguerra prolongada, ¿verdad?, y en estas 3 guerras que vivimos, yo siempre lo digo, guerra entre maras, guerra contra las maras y guerra de las maras contra la población. Guerras sucias, hasta cochinas, ¿verdad?, hasta cochinas. Entonces, lo que ha habido, ¿verdad?, es más publicidad, más propaganda, pero ninguna política criminal. Yo propongo 12 cascabeles para ponerle al caballo en el que se debería de montar el Estado para tener una política criminal seria,
que las podemos platicar después, son 12 puntos que habría que considerar para una política criminal seria. ¿Y que no incluyen medidas como esta, el estado de excepción? No, para nada. Okay. No hay necesidad. Doctor Héctor Hernández Turcios. Bueno, como dice Benjamín, se habla ya tanto de esto que uno oye tonterías y cosas brillantes también, ¿verdad? Por supuesto, pero que dan más tonterías que brillantez. De lo absurdo a lo sublime. Sí, entonces sucede de que, por ejemplo, se oye incluso que todo esto que está sucediendo es culpa de la famosa tregua. Pero yo le decía a Benjamín, es que para mí la primera tregua fue la que hizo la Fuerza Armada con la guerrilla. O sea, se debería de investigar por qué la Fuerza Armada, porque ahí hay valores de derecha, válidos, inválidos, canallas, lo que sea, pero la derecha tenía todo su derecho a querer continuar gobernando. Y la izquierda tiene sus valores supremos, pues. ¿Cómo es posible de que muchos revolucionarios se le haya truncado su propia revolución, sus propios ideales, sus propios deseos de que el país cambiara? ¿Por qué negociaron? Hay que investigar, la izquierda debe investigar. Eso se lo dije yo en un programa a Dagoberto, que no estaba él, pero lo anuncié, que por qué un derechista como Mario Acosta, ¿por qué no pide esa investigación? Y un hombre de izquierda, radical, marxista, conocedor, como Dagoberto, ¿por qué no pide que se investigue? Que él ha de saber qué realmente... Pero esa fue la primera tregua que nos ha venido dañando el país. Ahora, la otra cuestión es de que tenemos, desde esa época hasta ahora, primero nos dijeron que era una transición. Nunca ha habido una transición tan larga. La Segunda Guerra Mundial, a los 5 años ya había empezado otra guerra, ¿verdad? Ahí en Corea. Aquí seguimos con la misma guerra. Oiga, doctor, dentro de la lógica de pensar suya y por las veces que he conversado con usted, pensé, y no sé si voy a estar en lo correcto, ¿no? Pero es el momento para aclararlo. Pensé que usted iba a decir que es correcto estos estados de excepción que se están planificando. No, hombre, jamás. Porque usted es de los que dice, mira, hay que sacar el ejército, hay que ser fuertes, hay que ser contundentes. Sí, bueno, en esa lógica va esta medida. Pero es que no hay necesidad de un estado de excepción, y de hecho salen. Es usted el que dijo en un momento que a las mujeres hay que darles armas para que se enfrenten contra los delincuentes. Pues bueno. Sí. Si es que aquí no es... Mira, el país ya llegó a un punto que no es de andar con rótulos ni mantas en las calles. Por eso. Es de agarrar las armas. Una mujer que... Ya hay mujeres que les han cortado las manos, la cara, las matan y que andan protestando. Por eso mismo digo que pensé que iba a estar de acuerdo con este tema del estado de excepción. ¿Cómo? Por eso mismo pensé que usted iba a estar de acuerdo con el estado de excepción. De utilizar con mucha mayor fuerza y presencia el ejército. Mira, lo voy a decir claro. Todo estado de sitio, ley marcial, medidas de seguridad, todas tonterías son payasadas que se dan cuando se producen los golpes de Estado. O sea, para que el golpe de Estado parezca más interesante, más dramático, que parezca cambio, de una vez se saca la proclama y se declara el estado de sitio porque o el estado de excepción, porque con eso votan los poderes del Estado, o sea, quitan la asamblea, generalmente dejan la corte, pero si no quitan la asamblea y el ejecutivo, los militares, asumen los 3 poderes del Estado a través de los que han dado el golpe. ¿Esta es la antesala, una posibilidad de esa? No, no es la antesala, pero aquí estamos hablando de esa tontería, cuando esa es una tontería excepcional para favorecer un golpe militar, ¿verdad? Porque los golpes necesitan ese drama. Ahora, ¿y qué nos vamos a ganar nosotros con que andemos con eso? Habría que preguntarle a guerrilleros puros, ¿va? Como José Luis Merino y como Dagoberto Gutiérrez, que sí son realmente guerrilleros, a ver si es cierto que a ellos les importó alguna vez ley marcial, estado de sitio, controles de carretera, tipo, no le dieron caso a nada, ni a nadie, y no les importaba, ellos andaban en su lucha. Ahora, aquellos eran unos tipos ideológicamente ordenados corporal y mentalmente. El problema de estos tipos de los que estamos tratando es que esos tipos no tienen ni orden mental ni orden corporal, son bárbaros, pues. O sea que son tipos que van a matar a quien sea y su fin es económico, y esto hay que decirlo claro. Si es que el problema de esta guerra, que uno le llaman social, civil o guerra de criminales, el problema grave es que es un gran negocio.
Y es un buen negocio, y un gran para, negocio. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes es el negocio? Para ellos y para los que son los grandes jefes de eso. Y un buen negocio cuando se ha cerrado. ¿Cuándo? Mira el agua cristal, que es un gran negocio, lo abrieron de inmediato otra vez, jamás lo van a cerrar. Pero le garantizaron su seguridad. Pero le garantizaron su seguridad, entonces dejemos de andar soñando. Los que son parte de ese negocio, no la tropa de mareros, los que son los grandes de esos canales, tienen un negocio de por vida que va a ser difícil poderlo hacer caer. Bueno, también dicen que durante el conflicto armado había un negocio de por medio y que por eso fue más difícil la negociación. Dagoberto, a ver, Dago, es tan simple como decir, mire, lo que pasa es que se trata de un negocio. Ya nos pasamos un poco el tema de las medidas de excepción, pero ya vamos a volver a retomarlo, pero me llama mucho la atención esto. ¿Es tan simple como decir, mire, se trata de un negocio esto y por lo tanto va a ser difícil desmontarlo, o tú vas más allá en este análisis? Es que la medida de excepción que te quita todos los derechos individuales en un primer momento, me refiero a libre circulación, expresión del pensamiento, correspondencia, y te quita en un segundo momento la presunción de inocencia del artículo 12 y te quita tus derechos de procedimiento del artículo 13, que es la detención administrativa. Ese es un procedimiento para dejar todo en manos del control del Estado. Ahora bien, pero como en el país el Estado ha sido sustituido por el mercado y el mercado es el que tiene el control y tiene la seguridad, y el caso del agua cristal nos indica eso. Agua cristal sigue funcionando, pero con seguridad. Es decir, vivimos en un país en donde una empresa sí se le garantiza la seguridad y al ciudadano común se le quita toda la seguridad, se le quitan todos los derechos. Cuando hablamos de negocios, estamos refiriéndonos a ese mercado que tiene toda la seguridad para llevar adelante sus negocios y su negocio, excepto el negocio de los derechos de las personas. Este es el punto. Ahora, es un gobierno débil, aislado, solitario, quebrado, sin finanzas. Y uno diría, bueno, ese gobierno en tantas dificultades necesita del respaldo de su pueblo, pero no. Ese gobierno arrinconado le quita derechos a la gente. ¿Y para qué? ¿Para resolver la guerra? ¿Para luchar contra la delincuencia como ellos dicen? No tiene inteligencia. El punto es, ¿para qué le van a quitar los derechos a la gente? Ojo, la gente en nuestro país ya no tiene derechos, ya se los quitó el mercado. Vos no tenés derecho a la libre circulación, tampoco tenés libre expresión del pensamiento, ya no tenés eso. ¿Sí? Pero eso es lo que estás ejerciendo tú en este momento. Yo estoy hablando desde el pueblo. Es que el derecho de la libertad de expresión del pensamiento requiere, entre otras cosas, que el sujeto, el pueblo, tenga instrumentos para ejercer el derecho. Si nos damos cuenta en nuestro país, los dueños de los instrumentos para ejercer ese derecho, televisoras, radios, diarios, revistas, pertenecen a un grupito de personas. La gente no cuenta nada de eso. Ese es el límite de ese derecho. La gente no tiene ya derecho a la salud, ni al trabajo, ni a la dignidad. No, ya le controlan sus llamadas telefónicas. Ojo, todo legalizado. ¿Y entonces de qué sirve el régimen de excepción? Es para legalizar toda esa situación ilegal. Para eso sirve el derecho. Y eso abre en el país un proceso en donde puede ocurrir todo. Ok.
Vamos a ver, quédate ahí, Dago. Me gusta esta cuadrícula donde estamos los cuatro. A ver, ¿algún comentario sobre lo que dice Dagoberto, Benjamín? Yo creo que también me metía cuando estaba hablando, Héctor, ¿verdad? O sea, hay que ver eso. O sea, estamos hablando de negocios lícitos e ilícitos. Es un marco de inseguridad generalizada que está afectando a los que nunca afectaba. Yo creo que en este país va a cambiar, ¿verdad? O van a empezar a hacer las cosas en serio cuando corra sangre real de reyes, de reinas, de príncipes, de princesas. Sangre azul, que hasta ahorita no la han tocado. Cuando empiece a correr sangre de esa, entonces en este país van a cambiar. Porque son los dueños del negocio, ¿verdad? Del negocio. Y quién sabe si también de los negocios ilícitos, ¿verdad? A los que se refería Héctor. O sea, realmente estamos metidos en una situación en la cual, ¿verdad?, la gente de abajo, de adentro, del Salvador profundo, doliente, sangrante, hambriento, ¿verdad?, no importa. Lo que importa es la gente, ¿verdad?, de la realeza. Pero ¿por qué dicen ustedes, a ver, puede ser muy superficial este análisis, pero ¿por qué dicen ustedes que no importa si estamos viendo, por ejemplo, cómo la misma o el mismo Ejecutivo ha desarrollado medidas como El Salvador Seguro, presencia de policía comunitaria, qué bueno que etcétera? Es decir, una serie de medidas que aparentemente son medidas que van enfocadas hacia este tipo de población que estás mencionando. Todos los gobiernos de Calderón Sol hasta la fecha, ¿verdad?, han tenido consejo, comisión de seguridad, ¿sí? Y no ha servido de nada. Todos los gobiernos, el actual tiene el plan El Salvador Seguro. ¿Cuánto le queda de tiempo efectivo para seguir gobernando a esta administración? Un año. Ya hay elecciones en el 2018, ¿sí? Entonces ya no van a seguir administrando las elecciones, la propaganda, la campaña electoral, y todo lo van a hacer en función de eso. La seguridad la han manejado en función de eso. Por eso Funes tuvo 3 políticas públicas de seguridad. Tuvo 3 ministros, ¿verdad?, de Justicia y Seguridad Pública, 3 viceministros, 3 directores de centros penales, 3 subdirectores de centros penales, 3 directores de la Policía Nacional Civil, 3 subdirectores de la Policía Nacional Civil. O sea, con eso, ¿cómo se puede hablar en serio de política pública, política estatal para enfrentar la criminalidad? No es posible. Entonces no se la toman en serio. Y solo tocaste lo del Salvador Seguro, ¿verdad? Los 10 municipios que están mencionando en los cuales se va a implementar el estado de excepción, ¿verdad? Si es que se aprueba, lógicamente. Si es que se aprueba, sí, pero son los 10 municipios priorizados para intervenir en la fase 1 del plan El Salvador Seguro, ¿sí? Entonces, ¿sirvió de algo el famoso plan El Salvador Seguro? Mira, yo creo que no. Sí, y esta pregunta quiero que la escuche también Dagoberto. Es decir, a ver, cuando se han dado situaciones y momentos muy críticos, y me estoy refiriendo específicamente a la cantidad de asesinatos diarios, ¿no?, que hemos pasado de 10 a 15 a 23, etcétera, hasta 40 diarios, en algunas ocasiones, comienza el clamor Dagoberto y doctor, comienza el clamor de la gente de decir, mire, ¿y por qué no hace nada este gobierno? ¿Por qué no toma medidas excepcionales? ¿Por qué no hace uso del ejército? ¿Por qué no hace uso de la Constitución? La pena de muerte. Mi pregunta es, a ver, si es esta medida que se está analizando, está dentro del marco de la Constitución, son de las facultades que tiene el Ejecutivo para poder echar mano, ¿no?, dentro del marco de la Constitución misma. ¿Por qué debe extrañarnos esto, Dagoberto, si al final también es parte de lo que establece la Constitución misma, ¿no?, aunque parezca una medida absurda, radical en este momento, pero es lo que puede echar mano el gobierno? Y obviamente ha venido el análisis de que, mire, el gobierno no quiere reconocer que tiene una situación crítica y es lo primero que debería de hacer el gobierno. Bueno, ahora, al intentar implementar este estado de excepción, está implícitamente reconociendo que hay una crisis, doctor. Bueno, yo por eso le decía a Dagoberto, lo quise provocar, porque hoy uno ve a Dagoberto viejo, canoso, con lentes, pero cuando era joven, rebelde, revolucionario, ¿qué le importaba a él la ley ni la Constitución? Rebelde sigue siendo. Hablemoslo claro, Dagoberto. O sea, no tenías temor, porque de eso quiero hablar. En la idiosincrasia salvadoreña, por ejemplo, uno oye a la gente que llama a la guardia, que es la policía de Hacienda y todas esas cosas. ¿Qué significa eso? Que este pueblo nunca obedeció las leyes ni la Constitución, sino que le obedecía a la guardia, a la policía de Hacienda, porque le gustaba más el temor que la vida decente, pues.
Ese fue el problema de la idiosincrasia de Alba Bonilla. Entonces, para hacer un parámetro así rápido, ¿por qué se vivía con cierto orden? Por temor a esos cuerpos de seguridad y a la Fuerza Armada. Hoy, como el Estado está privatizado, quiero tocar ese punto, el Estado está privatizado, por un lado, los que mandan son las grandes transnacionales en primer lugar, como las telefónicas, que nadie las puede parar. Que Benito Lara habló con ellas, que el director de centros penales también, y que ya lo van a cortar y que ya van a disminuir la frecuencia. No, hombre, si esos tipos, todos los gerentes de Tigo, Tigo, Claro, ¿qué otras más? Todas las empresas. Toda esa serie de teléfonos deberían de capturar a los gerentes, capturarlos, la fiscalía, y decirles de aquí no salen mientras no quiten no que la rebajen, porque vienen los pícaros de adentro de los custodios y le vuelven a dar volumen. Porque ¿cuál es el negocio? Que no quieren quitar, porque todos mexicanos, Cuscatancingo y todo, tienen miles de teléfonos. Mientras no hagan una acción de fuerza, esos tipos mandan porque son los grandes jefes de las transnacionales. Óyeme una cosa, hoy viene el problema del temor. Bueno, y hoy a quién hay que tenerle temor en este país, ya que estamos acostumbrados al miedo y al temor, porque es la única manera que nos paraliza en la conducta criminal que tenemos. A las maras. Hoy las maras es a las que la gente les tiene temor. Entonces, las cosas han dado vuelta. Debemos de hablar esto con sinceridad. Entonces no es cuestión de estado ¿cómo se llama? Régimen de excepción, medidas de excepción. Todas son tonterías a la par de los hechos tan graves que suceden en el país. Dagoberto, para cerrar, te escucho. Vos dijiste, esto parece absurdo y esto parece radical. Esto es importante que la gente lo escuche con mucha atención. No es absurdo. Tiene inteligencia. Es la inteligencia contenida en una constitución. Tampoco es radical. Lo radical aparece cuando un pensamiento, una medida o una política va a la raíz del problema, viene del griego radix. Y esto no va jamás a la raíz del problema. No es radical, es una medida conservadora. Y no va a la solución del tema. No va a esa solución. Abre un momento diferente y va contra los ejércitos que están actuando en el país. No, tampoco, porque no es problema de derechos, es problema de poder, ¿Quién tiene el poder en nuestro pequeño país? El mercado. ¿Y cuál es la seguridad que se asegura? La seguridad del mercado, la seguridad de los negocios, la seguridad de las grandes empresas. Si esta medida le diera seguridad a la gente trabajadora, entonces la apoyaríamos, pero no le da seguridad. A ningún ser humano se le da seguridad cuando se le quitan los derechos, al contrario, se le lanza en un tubo oscuro y sin fondo. Es la seguridad del mercado. Así como le dieron seguridad a la Cristal, ¿por qué no le dan seguridad a la gente que anda en los buses? Y le dan seguridad a esa gente quitándole el derecho a la circulación, a la libre expresión. No, eso es lo que se señala. Ok, Dagoberto, te quedas, no sé si tienes tiempo de acompañarnos, vamos a hacer una pausa. ¿Sí? Tal vez te esperan ahí los alumnos porque tiene que dar clase, Dagoberto también ahí. Que enciendan el canal, el televisor y que lo miren. Sí, la verdad que sería una buena clase ahora, de actualidad. Dagoberto, te quedas con nosotros un momento, vamos a hacer una pausa y regresamos. Vaya, ¿cómo no? Bueno. Bueno, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. El doctor Héctor Hernández Turcios, Benjamín Cuellar y Dagoberto Gutiérrez están con nosotros. Dagoberto está a través de la señal de microonda. Dagoberto, quiero darte la palabra ya para que sea tu última intervención, digo, en este programa, ya que tenemos que liberarte para que puedas continuar con tu actividad académica. A ver, mira,
De todas formas, ayer en mi cuenta de Twitter subí una pregunta, ¿respalda el estado de excepción? Era la pregunta que yo subía en mi cuenta de Twitter. Hay más o menos 257 personas que han participado o participaron en esta encuesta. Y mira los resultados, el 79% de la gente dice que sí respalda un estado de excepción y solo un 21% dice que no respalda el estado de excepción. Lectura sencilla, ¿no? Superficial, de nuevo. La gente eso quiere. Claro, claro, porque una parte de la gente piensa que el régimen de excepción va en contra de las pandillas. Es para quitarle libertad de movimiento o fuerza de movimiento a las pandillas. Ese es el punto. Es la misma lógica a partir de la cual la gente sueña con el régimen de Maximiliano Hernández Martínez. Por el orden. Y sin embargo, aquí hay un riesgo. Porque el régimen de excepción se desata en la relación entre el aparato del Estado y los ciudadanos en general, de modo que esos derechos van a ser eliminados de toda la gente, del empresario, del trabajador, del desempleado, del poblador. Las pandillas no, porque están en guerra y no se mueven en los carriles de la legalidad, ni del orden, sino del desorden. No los afecta. El problema es para el ciudadano, que se mueve en los linderos del orden. Esto es necesario entenderlo bien para no equivocarse. Observemos que el artículo 29, el 30 y el 31 habla de suspensión de garantías. Este es un preciosismo jurídico. La Constitución no va a decir te quitamos tus derechos, pero ¿quién da la garantía del derecho? El Estado. Viene del Estado, que te garantiza que ese derecho se te va a cumplir. Si te suspende las garantías, te elimina el derecho. Nadie te lo garantiza. El Estado renuncia a garantizártelo. Y estamos hablando aquí en el terreno formal, del derecho. De acuerdo. Dagoberto, solo para terminar, bueno, ¿cuál sería, si no es este el paso que debería de darse, el establecer estados de excepción focalizados, como tú quieras, con pérdida de garantías parciales o totales? ¿Cuál debería ser el siguiente paso entonces? Brillante. En primer lugar, se trata de entender, aceptar y asimilar que estamos frente a una guerra. La misma Constitución, en la introducción del régimen de excepción, dice, en caso de guerra, oigan bien por favor, en caso de guerra, catástrofe, rebelión, sedición, epidemia, y al final dice, graves perturbaciones del orden público, pero la figura central es guerra. Empieza por eso, entender que hay una guerra. 2, entender que una guerra tiene elementos militares y elementos políticos, preponderantemente políticos. 3, entender que se trata de proyectos a largo plazo, porque esta guerra se ha cultivado durante 25 años. Cuando termina la guerra civil, ahí mismo nace esta guerra social. 4, el Estado, para abordar esto, debe recuperar su naturaleza de Estado, debe amarrarle las manos al mercado. Todo eso, ese es el camino. Y 5, en la solución de esta guerra debe participar la gente de manera muy activa y muy decisiva. Cuando se le quita derechos a la gente, este aparato está diciendo, la gente no debe meterse. ¿Ve?
Dagoberto, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Cuídense mucho, un abrazo al Benjamín, al Héctor también. Tomen bastante agua. Es una cosa muy saludable. Y un abrazo a todos los televidentes. Aunque sea agua de chorro, ¿no? Pues sí. Gracias, saludos. Que no sea agua de chorro. Comentarios, mira, dije, esto es lo que la gente está pidiendo, ¿no? El clamor de la gente es, no, miren, no andemos con paños tibios ni con manos tibias, hay que ir contundente, duro, y pareciera que el Estado, el gobierno, como quiera, Benjamín, está haciendo eco precisamente del clamor popular. Yo creo que la gente tiene razón en decir el 79, hasta más debería de ser la gente que pidiera esto, porque está desesperada, obviamente. O sea, la gente está desesperada, pero yo te voy a poner un caso concreto, voy a comentar. Patricia Emily Cuellar Sandoval, ¿verdad? Desapareció hace más de 30 años. La desaparecieron, perdón, hace más de 30 años. Cuando fue a dejar a la guardería a sus hijos, ¿verdad? Después ya no apareció. Su padre, Mauricio Cuellar, que en ese entonces era gerente de la Asociación Salvadoreña de Industriales. ¿Verdad? ¿Familiar tuyos? No. Sí, prima. Sí. Ella era prima, tío mío. Su padre, que era gerente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, le avisaron en la tarde que no había llegado a recoger a los niños, fue a traer a los niños, los dejó donde la tía de Patti, ¿verdad? Y empezó a buscar contactos, ¿verdad? Porque así se hacía, ¿verdad? Militares, coroneles y todo eso. Y no logró nada. En la madrugada del día siguiente llegaron a su casa y se lo llevaron. ¿Cuál era la culpa de Patti Cuellar? Haber trabajado en el Socorro Jurídico Cristiano. ¿Cuál era la culpa de Mauricio Cuellar? Ser papá de Patti Cuellar, que había trabajado en el Socorro Jurídico Cristiano. O sea, claro, se llevan, como dicen, justos por pecadores. Patti no había cometido ningún pecado, había defendido derechos humanos. Y el papá no tenía nada que ver con el trabajo de la Patti. Pero también se llevaron a Julia Orbelina Pérez, que era la empleada doméstica de Mauricio Cuellar, que no tenía nada que ver, no tenía ni lazos consanguíneos ni con Mauricio ni con Patti, mucho menos. O sea, eso es lo que puede pasar. Eso es lo que va a pasar. Entonces la gente después, cuando sufra esto, ¿verdad?, va a reflexionar. Yo creo que lo que hay que exigir al Estado es primero que los partidos políticos dejen de estar haciendo el ridículo que han hecho durante todos estos años después de la guerra. El FMLN convertido en partido político, miren, yo lo dibujo esto, lo ilustro esto con los 3 bailes que para mí se han bailado en la posguerra. El primero fue el Vals de la Democracia, en el Salón Imperial del Castillo de Chapultepec. Todos, o casi todos, le aplaudían. Qué bonito bailaba la pareja. Pero después, cuando entró a la Asamblea Legislativa el FMLN, dejaron el vals y pasaron al perreo, ¿verdad? Con lances obscenos, con parejas que nunca se hubieran pensado iban a tener, ¿verdad? Y cuando llegan al Ejecutivo, ya Arena había estado, pero cuando llegan al Ejecutivo, ahora el FMLN, empiezan el striptease, ¿verdad? El desnudo, ¿verdad? Se empiezan a desnudar y la gente los conoce como son, ¿verdad? Entonces, eso abre la posibilidad de lo que decía Dagoberto, la participación de la gente. Es que esto no se va a resolver sin la participación de la gente. Cuando la gente se dé cuenta que esos 2 dinosaurios, ¿verdad?, que esos 2 trogloditas electoreros, ¿verdad?, no le resuelven sus problemas, la gente, ojalá, lo haga por la vía pacífica, Benjamín, ¿verdad? Y no se levante, como otras veces ha ocurrido aquí, en el 32. La desesperación lleva a situaciones peligrosas. Como es lógico, después de este tipo de situaciones, ¿no?, y de planteamientos, surgen las reacciones. Pero dos de ellas. Solo insisto, Okay. Si falla esto del estado de decepción, sí. ¿verdad? Si falla esto, ¿qué va a venir después? ¿Qué va a venir después? Eso preguntemos. 2 reacciones. Una, la del Partido Arena, que pareciera entonces tener razón cuando dice, no, miren, no es la solución el estado de excepción. Por lo menos Arena dice, nosotros no estamos de acuerdo. Y la otra es la de Nayib Bukele, que le dijo a través de un comunicado ayer al gobierno que los gobiernos del FMLN, que en los gobiernos del FMLN la situación no solo económica, sino también de inseguridad ha ido igual o peor, y que le ha emplazado prácticamente el presidente. 2 reacciones tienes ahí de este tipo de situaciones. Miren, vamos a estar entre el cielo y el infierno siempre, ¿verdad? O sea, y lo que decía Héctor a mí me parece genial. O sea, entre lo absurdo, ¿verdad?, y lo sublime, ¿sí?
entre opiniones que dan bandazos. Y la misma gente opina diferente al siguiente día, dependiendo de los intereses políticos electorales. O sea, han jugado con la seguridad de la gente, ¿verdad? Con la Policía Nacional Civil, con el sistema de justicia, en función de intereses electorales. Entonces, yo creo que la represión, y eso está constitucionalmente establecido, es un recurso que tiene el Estado, ¿verdad? Y la Policía Nacional Civil es la encargada de ejercerlo, ¿sí? Pero eso tiene que ir acompañado de prevención a tiempo, de inteligencia y contrainteligencia certeras, de investigaciones sólidas, que no se caigan, de represión contundente arriba, sobre todo arriba y abajo también, ¿verdad? No se puede dejar abajo, de readaptación real, no la que hay ahorita, una readaptación que corrija, que eduque, que desarrolle hábitos de trabajo, que es lo que manda la Constitución, ¿verdad? De inserción productiva. Yo no hablo de reinserción porque las cárceles están llenas de gente que quizás sí nació excluida, ¿verdad? Desde que nació estaba excluida. De atención a víctimas, ¿sí? Vigilar y cuidar a los funcionarios. Ese es el punto 8. Lograr éxitos y difundirlos para que la gente conozca de que algo se está haciendo. Desarmar a esta sociedad, ¿verdad? Es una sociedad armamentizada. Y termino, institucionalizar el país, que funcionen las instituciones y por último, fomentar la organización de la gente, no como las épocas pasadas de orden, ¿verdad? Ahora patrullas cantonales, todo eso. No, pero fomentar la participación la participación organizada de la gente. ¿Te parece relevante las opiniones de esas dos que te hablé? Te preguntaba qué piensas del planteamiento que tuvo el alcalde de San Salvador, el Partido Arena. ¿Te parecen irrelevantes? Por eso digo, mira, la respuesta mía era que hay que verlo con lentes electorales. Okay. Hay que verlo con lentes electorales. Doctor, yo creo que Bukele se está colocando en una posición sabiendo que las encuestas dicen que ya la mayoría que no quiere ni Arena ni al FMLN, ¿verdad? La mayoría de la gente ya no quiere ni Arena ni Frente. ¿Pero es del Frente o está con el Frente? Sí, o por lo menos pero faltan 3 años, ¿verdad? Todo puede pasar en este país. Doctor, ¿cuál es su opinión sobre esto, sobre las posiciones, reacciones en torno a este tema, ¿no? Lo que ha dicho el Partido Arena encaja entonces con el análisis que ustedes están haciendo, que no es el camino correcto, lo que dice el alcalde también de San Salvador. Yo quiero empezar por sentar que uno debe tener claro que la guerra no terminó en esa famosa acuerdo de paz. Si esa fue una obligación política internacional que se convirtió en negociación política y le pusieron el apodo de acuerdo de paz. Pero la guerra continúa. O sea, Arena es enemiga a muerte del FMLN y el FMLN es enemigo a muerte. Claro, la muerte puede ser política, civil o como sea, pero son enemigos. Entonces, el plan de uno no lo aprueba el otro y así vamos. Ahora, ¿qué ha pasado hoy con esto de esta tontería del régimen de excepción? Tú hiciste una pregunta que se me vino a... ¿Para qué sirve? Mira, ¿sabes para qué sirve realmente estar hablando de régimen de excepción? Toda esa gama constitucional, para que los estudiantes de Derecho y los abogados aprendamos qué es esa carambada, uno. Y dos, para que el público se dé cuenta que la paja de nosotros los abogados y los estudiantes de Derecho no le resuelven para nada a la gente las cosas que le suceden. Porque el ser humano busca certeza sensible. Aunque a veces, aunque sucedan las cosas, querés sentir que no están sucediendo y que se está haciendo algo. Pero tú, por ejemplo, ves el jefe de comunicaciones, el Eugenio Chicas, tiene una forma de expresarse como que aquí todo ya se está resolviendo y que viene una gama de menú, de progreso y de resolver las situaciones y ya no pasa nada. Entonces hay que tener mucho cuidado, la certeza sensible que busca la gente hay que dársela como buen bocado. Okay. Doctor, es que mira, el pueblo está politizado y uno se da cuenta en esas encuestas que hacen ustedes en las calles, que uno dice, este tipo piensa mejor que yo, ¿verdad? Y hay gente tremendamente intelectualizada en materia política. Entonces, debemos de tener claro, a nosotros ya las leyes quizás ya se pasó, porque eso es difícil aceptarlo, pero ya pasó el que la ley y la Constitución se puedan aplicar. ¿Y entonces? Ese es el problema. ¿Qué vamos a hacer, ¿verdad?
porque la gente ya no, los grupos delincuenciales del país, primero están, eso de en todo el territorio, para mí lo que significa que están en todo el territorio es que están en todas partes y en todas las instituciones. Cuando le hice esa pregunta, Roberto dijo hay que amarrar el mercado. Yo lo voy a decir así, mira, paso, yo conozco pastores mareros, donde toda su feligresía es marero, y me dicen, yo tengo que ser marero, ¿verdad? Eso te lo dicen ellos, pero el ejército está infiltrado. Y la policía está infiltrada, y lo peor que los que no están tienen miedo. Mira, el ejército llega a querer, dice uno, a querer destruir lo que llegan a hacer los mareros, y el mismo ejército cuando llega la gente le pide que se queden, y ellos dicen, miren, esto está pura M, vámonos, porque esta es una M, vámonos de aquí. No tienen valor de quedarse, o no tienen tiempo, o no tienen dinero para comer, pero la gente les ofrece hasta comida, y no sé qué, porque les da temor. Entonces, lo que quiero dejar asentado es que el temor por el cual la gente antes se movía y se controlaba en El Salvador, no eran normas jurídicas, sino que era una mezcla quizás de normas religiosas con miedo, que era la Fuerza Armada, hoy ha dado vuelta. Hoy los mareros que no tienen ninguna norma de conducta ni religiosa, son ellos los que mandan, y son a ellos a los que hay que tenerles miedo, a los que hay que tenerles temor. Bueno, ¿cómo lo demuestra? El caso del Agua Cristalum, una empresa poderosísima, se rajó, ¿verdad? Se la doblegaron, pues le doblaron el brazo, y dice, mejor cerramos. Y entonces hoy viene y le dan garantías a ellos, pero no le dan garantías a las demás empresas, ni a los ciudadanos comunes. Si cada uno debería de andar con un policía a la par, pues, ¿verdad? No podemos andar así sueltos. Y además de eso, cada vez los grupos mareros se están multiplicando de tal forma que desde niños están entrenándose. Y el entrenamiento de ese tipo no lo van a olvidar. A mí, por ejemplo, y lo voy a decir con nombre y apellido, cuando yo veo que el famoso Rambo, Rodrigo Ávila, que así le decían, no sé si era valiente o la vestimenta, pero le decían el Rambo, y después el famoso general Vargas, un guerrero terrible, que le tenían temor, hoy andan hablando, no sé si de viejos o de brillantes, que hay que hacer una ley social para reinsertarse en la sociedad y rehabilitar y toda serie de palabrerías que usa la criminología, que no sirven para nada. Porque el que da clases a esos mareros y el marero son iguales, ¿me entiendes? Yo no sé cómo es eso. Oiga, doctor, ¿y a qué se refería a su juicio el fiscal cuando dijo, mira, hay que tomar medidas excepcionales? Porque de alguna manera, es cierto, ¿no? No ha sido una propuesta inicial del gobierno esta, sino más bien... Tuvo que venir el fiscal. Sino más bien el fiscal general. Pues sí, pero es que cuando dice tomemos medidas excepcionales, quiere decir salgamos de esto que no ha servido, pues. Pero ¿cuál es la medida excepcional que dice el fiscal? A eso hay que interrogar. Pero, porque no, si es que ya hicimos de todo. Ya hicimos de todo. Ese es el punto. ¿Qué es lo que nos hace falta? No son esas medidas ni esos regímenes de excepción, no es eso. Indudablemente que no es eso. Okay. Vamos a la pausa, regresamos en breve ya para ir cerrando el programa de esta mañana. Muy bien, tenemos apenas creo unos 5 minutos para aterrizar algunas ideas. Benjamín le preguntaba a Dagoberto, bueno, ¿qué es lo que sigue? Y ustedes mismos se lo han preguntado. Si no funciona un estado de excepción, hay que decir que hay dos caminos para aprobar un estado de excepción. Uno es vía Asamblea Legislativa con votos de la mayoría de diputados, ¿no? 43. No, ayer le preguntaba que tenían que ser 56. Mayoría calificada. Por lo tanto, es creo prácticamente imposible, porque el Partido Arena, imposible digo que sea por esa vía, porque el Partido Arena, por lo menos 3 o 4 diputados que he escuchado, han dicho contundentemente que no, comenzando por el actual presidente del COENA que dijo no. Dijo Margarita Escobar, no. Ana Vilma Escobar creo que ha dicho lo mismo, etcétera, ¿no? Hay más o menos, digo, una buena cantidad de diputados. La otra medida, el otro camino, mejor dicho, es precisamente que sea vía decreto ejecutivo. Pero bueno, si no funciona esto, como ustedes decían, ¿qué es lo que puede venir? O al final, Benjamín, si se establece
¿cuál crees tú que va a ser, solo para ir concluyendo, el resultado de un estado de excepción? Bueno, yo primero rápidamente, o sea, yo creo que Arena sí se compraría la idea, ¿verdad? Si fuera decreto ejecutivo, para no pagar la factura política, ¿verdad? Si lo hacen desde la Asamblea votando. Yo creo que ahí se aceptaría. Y al Ejecutivo le conviene que sea vía Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, sí. Todos están pensando en las próximas elecciones. ¿Sí? Eso creo que es lo malo. Es que ese es el real problema, que Arena quiere que fracase el FMLN, ¿va? Y el FMLN no haya que hacer, ¿verdad? Si entregarse al fracaso o seguir en este fracaso. Estoy hablando con respecto a la delincuencia. ¿Y por qué Arena quiere que fracase el FMLN? Pensando, como dice Benjamín, en las próximas elecciones. En lo que dice Benjamín, si es que están pensando de manera electoral, si es que los políticos de aquí, de El Salvador, son de los peores políticos que hay, pues. O sea, son tipos ya llenos de intereses, y hoy más peligrosos, porque como yo se lo dije a un diputado cuando me hicieron una entrevista, a los diputados hay que tenerles miedo, primero porque son diputados y segundo porque ya son ricos de tanta movida que hacen, y eso es peligroso para cualquier ser humano. La política partidista en El Salvador, ahora que lo dice Héctor, se me viene una palabra que para mí la califica, es miserable, miserable, o sea, y no piensan en la gente, sino que en las urnas, cambiaron ideales, ¿verdad? Entregaron armas e ideales, cambiaron a la gente por los dólares y por eso estamos así. Entonces, ¿qué puede venir después? En la desesperación la gente va a pedir golpe de Estado. Yo no le miro otra, ¿verdad? O que la gente, ¿verdad?, tome, ya lo está haciendo, la justicia por mano propia, o hay mano de obra abundante, barata, experta, para alquilar justicia criminal. No hemos analizado un aspecto, Benjamín, que en la Comisión de Seguridad presidida, por cierto, por un coronel, el coronel Antonio Almendaris, ayer conversaba con él en Radio Sonora y me decía, nosotros de momento no estamos apoyando ni vamos a dar los votos por una medida de excepción o un estado de excepción. Pero él aplaudió al presidente cuando de acuerdo, pero ese discurso, y hay que decirlo muy francamente, ese discurso parece que ya ha cambiado al interior de algunos partidos, incluyendo el partido PCN, porque ayer conversando con el coronel Antonio Almendaris, dice, nosotros vamos a pedir un decreto de movilización del ejército. Espérame un segundo. Sí. Eso, por ejemplo, de movilizar las reservas. Y los hijos de esos tipos de reservas son mareros, hombre. Es que ese es el problema, que aquí en este país, primero casi todos somos parientes y casi todos tenemos parientes mareros. Hay que admitirlo, todas las reservas están contaminadas. ¿Sería peligroso eso? Claro, si mira, hay jueces con hijos mareros, jueces. Pero además, Héctor, y policías también, ¿no? Y policías no digamos. Además, el Estado está quebrado, financieramente está quebrado, no tiene liquidez. Por eso están pidiendo 1.200 millones de dólares, 900 más, y el impuesto a la telefonía y todo eso. ¿Cómo vas a movilizar a toda esa gente? O sea, ¿cómo vas a pagar eso? ¿Quién tiene el dinero? No lo tienen. Y mira, claro, un error que han cometido es prometer y prometer. Hoy está el problema de los profesores, que es un gremio terrible, ¿va? El gremio de los médicos. O sea, de que aquí en El Salvador, la policía con el bono. La policía con el bono. Las jubilaciones las pensiones de la Fuerza Armada. Entonces, aquí, una de las cosas que debería de decir el presidente de la República, prometo que ya no prometo. Esa debería ser la frase revolucionaria, ¿no? Porque si no nos vamos a hundir todos, pues, porque todo el mundo necesita dinero, se lo han prometido, no se lo dan porque no hay. Ok, Benjamín, movilización del ejército no es entonces la salida. Tú decías, ya hay ejército en las calles. Desde el 16 de julio del 93 se moviliza el ejército. Pero el planteamiento es, mire, el ejército, el planteamiento que se está discutiendo en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, ejército al área rural y policía al área urbana, pero ejército ejerciendo función autónoma, no de acompañamiento a la policía, ¿no? Romeo, el ejército está en el área rural. En las ciudades yo casi no he visto ejército. Se ven algunos. Ni policía. Ni policía. Y andan solo, el ejército anda patrullando solo. Desde hace rato anda patrullando solo. Antes tenían un policía que andaba con los soldados. Ahora ya no anda nadie. Entonces, están repitiendo cosas, ¿verdad? Y creyendo que están ofreciendo, prometiendo novedades que van a solucionar el problema. No lo van a solucionar, ¿verdad? Si no se animan a pegarle a la bestia criminal en la cabeza, no solo en las patas. Bueno.
Muchas gracias, Benjamín Cuellar, por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado Gracias. contigo. Doctor Héctor Hernández Turcios también, muchas gracias. Muy buenos días a ustedes y a toda la teleaudiencia. Muchas gracias. Llegamos al final, gracias por habernos acompañado. Hoy jueves, mañana viernes estaremos con ustedes. Vamos a estar hablando también de otro tema importante. Bueno, importante para, creo, para buen sector de la población salvadoreña. Lo que está sucediendo al interior del Partido Arena también, es decir, esto de la elección de las autoridades que viene, ya se ha socializado de alguna manera, digamos, el reglamento que va a regir la elección de las autoridades y hay al menos 4 propuestas de planillas al interior del partido. Gracias, nos vemos mañana.